Canal HB de Hortensia Vidaurre presenta su programa estelar Parece Mentira, con su conductor principal, Felipe Izquierdo. Buenas noches a su excelencia, el presidente de la República. Vista la derecha. Atención presente. ¡Arr! Muy buenas noches. Inicia una nueva conferencia de prensa del gobierno de Parece Mentira. Hortensia Vidaurre en estos momentos está en el estudio 4 de Canal HB y también quiero aprovechar esta oportunidad para excusar mi ausencia de las últimas conferencias. Estuve en Turquía por un tiempo, menos mal estuve de paso y solo entré y salí salí completo, que es lo importante. Esta noche, en la conferencia que se está transmitiendo para todo el país, tendremos a varios invitados, entre ellos al escritor y guionista Manuel Gutiérrez, ya mítico personaje también de Canal HB, y al grupo Jacé, con quien comenzaremos la jornada. Los dejo a ustedes, por favor, que comiencen con lo que tienen dispuesto.
Muy buenas noches. Buenas noches. Señoras, señores, jóvenes y particularmente niños. Ustedes dirán, tal vez, yo por el entusiasmo de la música y la calidad de sus integrantes, estoy muy inclinado hacia los niños, tal vez por un gesto un poco infantil, pero la música ha ejercido en la historia de la humanidad una influencia trascendente. Aunque no queramos reconocerlo, es bueno meditar un poco en eso, porque cada vez más es importante que nos liberemos de las estampidas, de las verdaderas tragedias que constituyen algunas músicas, que son un conjunto de ruidos así espectaculares y donde algunos brincan que parecen cabros, así que están en la montaña, no sé dónde estarán, pero una cosa muy distinta es la música que hemos escuchado, porque esta es una música de otro carácter y debemos, ante todo, anteponer esta clase de música, que no la voy a llamar propiamente selecta, la voy a llamar propiamente música, y no esta otra cosa que suena un poco extraña así, parece que están a bofetadas, están a brincos, a saltos y a otras cosas más que no voy a mencionar. Entonces queda presentado este grupo extraordinario que tiene por nombre JAE, porque lleva las iniciales de cada uno de sus integrantes. JACE, señor presidente. Sí, exacto. JACE. Por eso voy a comenzar, a propósito de la música, refiriéndome a un hecho que a mi juicio tiene mucha significación para el país. Me estoy refiriendo a una obra que fue difundida hace poco y a la que yo fui invitado, cuya autora es doña Mónica Echeverría, viuda de Fernando Castillo Velasco. Esta obra se llama Acero y Paloma, un título que podría sonar un poco extraño y que debe confundir a muchos. Es la historia de una mujer chilena que se casó con un gran escritor peruano, José María, fallecido prematuramente, muy prematuramente. Y ella, no voy a decir por desgracia, porque aquí ya ni siquiera cabe hablar de desgracia o de cosas parecidas. Aquí cabe hablar más bien de un ejemplo que podría servirnos a todos, porque esta mujer que estuvo 16 años presa por haber pertenecido a un cierto grupo, llamémoslo revoltoso, nunca jamás dejó de ser quien es. Y este es el hecho que yo quiero destacar. Y esto se relaciona profundamente con el título de la obra. La obra se llama Acero. Acero porque ella tiene un carácter de acero. Está viva actualmente y estuvo presente en el acto. Paloma porque conservó su carácter de mujer. Fue siempre la misma, no modificó su manera de vestir, su manera de saludar, nada de sí misma. Ella es simplemente auténtica. Y esta mujer que compareció también al acto y estuvo presente, merece constituir un ejemplo para todas las demás chilenas, porque habiendo estado presa tantos años, sin embargo, no le conozco ninguna queja. Y lo que más me embargó de emoción en el acto, porque fue un acto emocionante, son dos cosas. Primero, el ambiente cordial, fraterno que había entre toda la gente que concurrió, que en su mayoría eran personas de más de 15 años. Pero lo segundo, y quizá lo más importante, es que había un ambiente de fraternidad,
de cariño, de comprensión, que yo muy pocas veces he encontrado en mi vida, a pesar de que he estado en tantos, pero tantos actos. Después de los 15 años de edad ya comencé a estar en muchos actos. Pocas veces he sentido lo que sentí en aquella ocasión. Y lo más interesante es que muchas de las personas que había eran de distintas, voy a llamarlas como debe llamárseles, capas sociales, no clases sociales, pero la clase de los animales. Marx la copió de los animales y se equivocó, porque la ciencia no estaba tan avanzada en la fecha y porque él no había leído tampoco a los estoicos, porque si hubiera leído a los estoicos, Marx habría sabido que los hombres, como ellos decían textualmente, son esencialmente idénticos. Y es importante destacar aquí que por eso cada uno de nosotros tenemos una cabeza y que en esa cabeza hay 100.000 millones de neuronas y cada neurona tiene 10.000 contactos por lo mínimo. Entonces es importante hacer estos alcances para que la gente no se confunda y para que entienda que aquí en Chile no cabe ni cabría nunca jamás una guerra o un conflicto de clases, entre comillas, como ha acontecido, y cuando algunos pocos enajenados mentales o extraviados mentales permanecen con las mismas ideas o con ideas muy parecidas y tenemos un país dividido, cuando Chile ha sido un ejemplo en América y en el mundo de ser un país excepcionalmente diferente, extraordinariamente prestigioso en América Latina y el mundo entero, y en cambio hoy día, en los últimos años, Chile ha decaído en su posición internacional en quizá todos los planos, inclusive por la pérdida de sus recursos naturales a la que me voy a referir muy rápidamente. Le quiero rendir entonces un homenaje a Mónica Echeverría, porque ella a su vez es una persona que representa algo muy importante para este país. Ella está más allá de las edades. Lo voy a repetir. Está más allá de las edades. Ella es la concepción que hemos emitido aquí respecto al tiempo. El tiempo simplemente, señores, es una eternidad. Y el tiempo que nosotros vivimos corresponde exactamente a eso. Somos nosotros los que nos consumimos en el tiempo, los que pasamos en el tiempo. El tiempo no pasa, es eterno. No se sabe su principio ni se sabe su fin. Así como el espacio es infinito. Y se habría descubierto últimamente que hay una galaxia que tal vez rodea todas las demás galaxias, con lo cual se está poniendo énfasis en un hecho que la gente debe entender de una vez por todas para que este país vuelva a ser unido, para que ocurra algo que ya está muy lejano de lo que aconteció después de la revolución real. Acá no se trata de eso exactamente lo que pasó hace 40 años. Se trató de una revolución en que fue depuesto el presidente José Manuel Balmaceda. Y les voy a decir algo que es bueno que lo relean en la historia y lo mediten. A los 4 años, voy a repetir, a los 4 años más o menos de pasado este conflicto, los chilenos volvieron a unirse. Y nosotros, imbéciles todos nosotros, han pasado más de 40 años y todavía no nos logramos unir, no nos logramos poner de acuerdo. ¿Por qué? Por la ignorancia infinita que existe en Chile, de la historia real de Chile, sobre lo cual me voy a referir en otra ocasión y a lo cual le voy a dar una importancia extraordinaria, porque sí la merece. Voy a concluir refiriéndome a unas declaraciones que vi hace poco y que me impactaron mucho. Leí en un diarito por ahí, estos diaritos que hay en Chile, el Mercurio, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, no sé cuántos más habrá,
Pero en un título de estos diaritos aparece muy destacado en labios de un personaje o personajillo, no sé cómo llamarlo, no voy a dar el nombre de él tampoco porque no interesa. Lo que interesa es que aparece la noticia y hoy día vivimos no en una aldea global, vivimos en una celda global, porque todo lo que cada uno de nosotros haga es sabido, es conocido. Y por eso los hackers están de moda. Son los nuevos bandidos, pero bandidos tipo salvadores. Porque si no dijeran la verdad que ellos descubren, no sabríamos muchas cosas más todavía. Entonces en este diarito aparece una declaración de un distinguido personaje al que no voy a mencionar y que dice solemnemente lo siguiente. Dice respecto de Bolivia al problema Chile-Bolivia. Chile no tiene por qué dar el primer paso. El primer paso lo tiene que dar Bolivia. ¿En qué sentido? En el sentido de nombrar embajador. Y yo quisiera esclarecer por ahora este punto porque voy a darle continuidad a esta misma idea en otra ocasión. Les voy a recordar a ese señor y al país en general. Voy a recordar un pasaje célebre de la historia de la humanidad. Me estoy refiriendo al Cid Campeador. El Cid Campeador, como se sabe, fue un personaje histórico, real, extraordinario. Y hay un pasaje que dice y cuenta lo siguiente. El padre del Cid fue insultado por el conde de Gormaz. Y el conde de Gormaz, como todo el mundo sabía o debía saber, era, según criterio general, el mejor espadachín de España. Y por tanto, el padre del Cid, ya de cierta edad, no tenía condición de defenderse ni de retarlo a duelo. Entonces el hijo de él, el Cid, siendo muy joven, fue a donde el conde de Gormaz y lo retó a duelo. Y en este duelo, de repente se le cae la espada, se le cae o se la hacen caer, mejor dicho, al conde de Gormaz. Entonces, ¿qué hace el Cid Campeador? Por eso es llamado Cid, que significa en árabe caballero, el señor. El Cide es el señor. ¿Qué hace él? Para la pelea. Se agacha, recoge la espada y se la pasa al ciudadano Gormaz. Y este, naturalmente, que le da las gracias. Y entonces el Cid le contesta lo siguiente, que yo se lo contesto a este señor y se lo pido al país que lo entienda, para que asumamos las conductas adecuadas en política internacional, porque política obedece a ese objetivo, a ser, como dicen los franceses, poli, o sea, a ser pulido, a ser caballero, a ser más gentil que el otro. Se la pasa y cuando el conde de Gormaz le da las gracias, el Cid le contesta, señor, yo no le he pasado la espada por lo caballero que es usted, sino por lo caballero que soy yo. Y esto es muy importante, extraordinariamente importante, porque nosotros como chilenos, en la medida que realmente lo somos, en la verdadera dimensión que significa una nacionalidad que nunca hemos sabido defender en los últimos años, porque Chile tiene una historia extraordinaria, yo creo que el autor de esta afirmación, que la he visto repetida por ahí por otros personajes, cronopios, como dice el autor argentino genial, estos cronopios, o sea, estas medidas de tiempo, estas cosas pequeñitas que somos nosotros, porque nosotros somos cronopios. Cronos, tiempo. Pío debe ser por el pollo que pasa un tiempo.
Este cronopio, estos otros cronopios que han escrito lo mismo, de otra manera, les mando el mensaje para que se sepa. Y el señor ministro de Relaciones Exteriores que tiene este país, a quien no tengo ni siquiera el gusto, el agrado o desagrado de conocer, tome las medidas que corresponden y actúe. Ahora, lamentablemente, y con esto termino, hemos tenido noticia por la prensa que Chile sigue en pleito con Bolivia ahora por el río Silala. Esta es otra manifestación de nuestra poca disponibilidad para arreglar un problema que ya debíamos arreglado hace mucho tiempo, porque hubo 2 ocasiones, como yo señalo en mi libro, por qué mar para Bolivia, en las cuales le fue concedida a Bolivia la salida soberana al mar, pero no se pudo legalizar por hechos que yo explico y cuento en el libro, dejando constancia, al revés de lo que dice un diarito por ahí, que ya no me acuerdo ni cuál es tampoco. Dice, Mario Ose fue testigo. No, señor, yo no fui testigo, fui protagonista. Yo soy el autor del proyecto del gobierno de Salvador Allende. Así que no soy simplemente un testigo o un testículo, como decía un personaje del sur. No soy ninguna de las dos cosas. Soy protagonista y tengo muy clara la posición que Chile debe adoptar y que corresponde ahora dar a conocer, porque lo primero que interesa en América Latina es la unidad de América Latina, es la integración latinoamericana, más allá de cualquier otra discusión. Y con esto concluyo, porque vamos a escuchar a estos caballeros que vienen a tocarnos unas piezas maravillosas. Gracias, muchas gracias.
El grupo Jacé fue quien recién presentó una pieza magistral en el gobierno de Parece Mentira. Le pedimos a los periodistas, por favor, que apaguen sus teléfonos celulares para que no interrumpan la palabra a los ministros. ¿Sí? Sí, veo que los periodistas ya están haciendo caso. Voy a llamar al vocero del grupo Jacé para que exprese algunas palabras. No sé si será necesario que cada uno se presente, nombre. Buenas Ruth. tardes, Sí. mi nombre es Sebastián Galdames, yo soy guitarrista de Jacé Quartet. Está mis compañeros Néstor Martínez, violinista, Alfred, violinista también, y nuestro contrabajista que es Josué. Nosotros somos un grupo que nos dedicamos a hacer música de nosotros y también arreglos de música chilena e internacional, con un toque entre popular y también clásico. Somos todos concertistas y bueno, amamos la música y nos dedicamos a esto. Eso. Perfecto. Una consulta aquí, Perlita, de la Radio Litoral Internacional. Me gustaría saber, ustedes como grupo, cuánto tiempo llevan y qué presentaciones piensan hacer, cuál es el proyecto, más o menos. Nosotros comenzamos como un trío. Fue el trío Las Tarrias. Después eso se disolvió y llevamos más o menos un año juntos haciendo música como Jacé Quartet. Ya. Hemos dado conciertos dentro de casi todo Chile. Nos falta como la parte más del norte, Arica, Antofagasta, eso nos falta. Pero de La Serena hacia abajo hemos recorrido todo, dando conciertos. ¿Cómo ha sido la acogida del público? Digamos? Es fantástico porque le encanta escuchar boleros, tangos, música que es de Violeta Parra o música que es muy folclórica, que puede ser música de Víctor Jara. Nosotros tenemos unas versiones de eso que son son entre popular y clásicas también. Entonces, justamente la gente disfruta mucho eso, ver algo no en el contexto folclórico, sino en algo que tiene que ver con lo que hacemos nosotros, que es el carácter como de la academia, también con lo popular. ¿Y dónde ha tenido más éxito? ¿En el sur, en el centro o en el norte? ¿O es parejo? Yo creo que es como parejo. En el sur nos ha ido súper bien, en realidad, sí. Pero en el norte igual. La última vez que fuimos a La Serena, a la universidad, dimos un concierto allá, fue fantástico. En Chillán estuvimos, en el Teatro Municipal de Chillán dimos un concierto, en el teatro de allá también fue súper bien recibido. Así ¿Cuál que es el público que asiste a sus presentaciones? son jóvenes y adultos también. Es eso, hay niños que van a los conciertos y también gente que es más adulta. Pero la pasamos muy bien en realidad con lo que hacemos y con las personas que nos van a ver, obviamente. Eso. Así que están invitados a vernos en nuestro fanpage. Algunas palabras, el país lo está viendo en estos momentos. Algunas palabras, estamos en directo. Solamente decirles que nosotros amamos profundamente la música. Lo que hacemos, lo hacemos con el corazón y con la pasión que tenemos y se lo regalamos a nuestra familia y a nuestro país. Eso. ¿Cuál es la página web? Fanpage, Jacé Quartet, ahí nos pueden encontrar, en Facebook. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias al grupo. No, gracias. Jacé. A continuación, se dirigirá al país el ministro de Salud. Por favor, adelante. Muy interesante, entre el aire de Bach y volver a los 17. Esta pregunta que me va a hacer la periodista tiene que ver con el grado, un grado y medio que estamos llegando hoy en día en el planeta, debido precisamente a que desde 1700 hemos subido ya 1,5 grados la temperatura en lo que se llama calentamiento global. ¿Usted piensa, ministro, que si se sobrepasa el 1,5 grados, va a haber alguna posibilidad de revertir eso? A mí me gustaría hacer una dualidad entre la salud de una persona y la salud del planeta. La mayoría de la gente es bastante cobarde. Primero, no le gusta ir al médico, va solamente cuando la situación ya es insostenible. Y el ser humano a nivel de población, porque individual y colectivamente da la sensación últimamente, desde el año 2001, de que vamos hacia un abismo individual y colectivamente. La gente en general trata de evadir, haciendo como que no pasa la enfermedad que tiene, pero tarde o temprano se vuelve irreversible. Y se va al médico cuando ya es muy tarde,
o se busca una alternativa cuando ya es muy tarde. Para recobrar la salud tiene que ser a tiempo. El hombre se dice que cree en Dios para que alguien lo perdone. Los hombres a veces perdonan, pero la naturaleza no perdona. Y no suele perdonar ni a nivel planetario ni a nivel individual. Somos naturaleza también. Una naturaleza bastante contaminada y tóxica por la forma en que comemos, fumamos, respiramos, etc. Por eso que el aire de Bach venía a recuperar un poco hoy día esta temperatura propia de la naturaleza y la salud. Pero tendríamos que volver a 1700. Desde 1700 el aire ha ido subiendo en contaminación, en toxicidad, y también se ha ido elevando la temperatura del planeta. Si nosotros atravesáramos este nivel del punto y medio grado, a 2 grados sería irreversible. Es decir, una persona comúnmente busca paliativos, alternativos en medicamentos que por lo general alivian, nunca sanan, y estos medicamentos alivian, es decir, la sensación de que están bien es una sensación de bienestar, pero la salud sigue empeorando. Y esto ocurre con medicamentos, con plantas, con una serie de terapias alternativas complementarias oficiales, pero tarde o temprano es irreversible y la persona simplemente sufre un colapso globalizado. El planeta está hoy en día, esto es una civilización global, y la civilización global, todas las civilizaciones históricas del mundo han tenido un auge, un sostenimiento y una caída abrupta. Grecia, por ejemplo, terminó siendo una provincia romana, es decir, antiguamente las civilizaciones cuando llegaban al clímax bajaban y alguna otra civilización la sumaba a su propia civilización. Pero el caos ahora es global y si esto se nos viene abajo, se nos viene globalmente abajo. Tenemos problemas desde 1929, cuando fue la crisis económica, donde se dejó quebrar los bancos. En esta crisis del 2008 no se dejó quebrar a los bancos y el capitalismo no ha sido restablecido como forma de gobierno real. Estamos como si las economías estuvieran en la UTI, pero prácticamente ya no son enfermos en la UTI, casi son cadáveres. Da la sensación de que la economía del planeta está cayendo en un estado de caos terminal. Necesitamos que las personas sean mejores, no esperar a que los gobiernos tomen las determinaciones, porque los gobiernos tienden a improvisar. En general, históricamente el hombre siempre improvisa. Necesitamos tomar las cosas desde ahora, individual y colectivamente. Tenemos que ponernos con nuestra propia salud, la individual, y con la salud del país y con la salud del planeta por una mejor vida. Yo les invito a que entren a la página higienismo.cl y sepan que hay alternativas individuales y colectivas para mejorar las condiciones del planeta. Eso sería interesante a la hora de generar una esperanza que el mundo la necesita. Le quiero hacer una pregunta al ministro. Dígame, presidente. Acerca de si sabe más o menos en qué época se creó el Greenpeace. Greenpeace debe llevar prácticamente un medio siglo, más de medio siglo. El Greenpeace oficial que conocemos nosotros, más de medio siglo, pero en general el primer interesado en ecología fue un inglés llamado Jethro Tull, que fue el primero que empezó a cultivar cuidando la tierra al ingresar la semilla. Estamos hablando de la era ya renacentista. Claro, es curioso, pero aquí hay un hecho que los chilenos no conocen. A verlo. Esa era en realidad la costumbre que tenían los araucanos. Los araucanos se preocupaban extraordinariamente de esta circunstancia. Y por eso, y esta es una noticia que por cierto no va a aparecer en ningún diario, y aparecerán 100.000 desmentidos porque estamos en Chile. Pero resulta que acá en Chile son los pueblos originarios los primeros que formaron una federación para la defensa del medio ambiente. Y esto es un hecho de la mayor importancia que me hace recordar a un gran amigo que yo he tenido, que desgraciadamente se nos ha ido, pero como yo dije una vez, Nicanor Parra no muere. Nicanor Parra, ese hombre que supo entender este mensaje y supo proyectarlo a través fundamentalmente de la defensa de los bosques. Es bien importante y es un hecho desconocido, pero que merece ser recordado ahora a estas alturas, sobre todo cuando ya estamos llegando a un límite. Y voy a hacer un agregado. Hay autores como Michel Foucault y otros autores franceses que advirtieron hace varios decenios que si el mundo seguía como estaba, ya en esa época, hace unos 30 o 40 años, no íbamos a tener una duración mayor de 10, 20 años.
y estamos llegando ya al límite, y por eso el ministro tiene toda la razón. Es cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros actos y de nuestra vida, de nuestro transcurso en los trabajos y demás, quienes debemos cuidar de este riesgo que es realmente espantoso. Yo escribí hace algún tiempo atrás en un artículo que por ahí salió, no me acuerdo dónde, pero escribí que el que no sufre una tragedia no puede entender al que la sufrió. Claro. Cuando nosotros suframos esta tragedia no nos vamos a entender ni nosotros mismos, porque nos va a pasar por imbéciles, por ignorantes, por irresponsables, por no tener la dignidad elemental de escuchar a la ciencia, que es la que está poniendo el dedo en la llaga y nos está indicando el camino correcto que debemos seguir. Entonces yo pido que por favor se escuche lo que ha dicho el ministro y que cada uno realmente asuma su función. No esté esperando que el vecino, que el jefe, la autoridad o quien sea tome las medidas. Cada uno de nosotros tiene que hacerlo. Los pueblos precolombinos no tenían ruedas. En toda la América, antes del descubrimiento del Nuevo Mundo, no tenían ruedas. Es decir, ellos cuidaban de sembrar para proteger y tener alimento y proteger la tierra. La protección de la tierra ya existía en América. Lo que pasa es que al llegar el europeo, con esta ansia de saquear prácticamente la tierra, empezó la rueda, empezó a cercenarse la naturaleza y a acopiarse de cosas que pertenecen tanto a la vida natural como a la vida humana. De esa manera hemos destruido el planeta y necesitamos empezar también en nuestra salud personal y en la salud colectiva, empezar a hacer algo nosotros ya. No esperar a que los gobiernos, no esperar a que los científicos, esperar desde que nosotros mismos, ¿qué estamos haciendo nosotros por nuestra salud personal y por la salud del país y del mundo para que las cosas puedan ir mejor? Muchas gracias. Perdón, don Manuel Gutiérrez es un personaje que ha sido invitado especialmente a este programa y comete la debilidad terrible, quizá imperdonable, de que entre otras cosas es escritor. Y esto es bueno decirlo en voz alta, porque aquí los escritores pasan a formar parte, como quien dice, del lumpen. Yo he ido y voy permanentemente a distintas reuniones literarias y me asombra, me abruma y me abisma saber y ver que los escritores no tienen audiencia. Y cuando la tienen, esa audiencia le pasa como con la historia. Y la historia, el peor pecado que tiene es que nunca se cumple. Y como la gente ignora la historia, se producen dos fenómenos. Por un lado, la ignorancia infinita, y por el otro lado, el atropello que se hace de la historia. Por eso nosotros vamos a escuchar a don Miguel para que nos diga unas palabras y se exprese en los términos que a él le parezcan los más acertados. Por favor, don Miguel. Gracias. Es como cuando uno hace un guión, enfrenta un papel para escribir una obra, quedan vacíos. Y ahí viene una pregunta que yo me hice muy joven. Quiero ser escritor, dramaturgo, guionista, quiero fama. ¿Qué es lo que quiero? Después de todo eso me di cuenta que lo único importante era ser útil. Ser un hombre útil a mí mismo y hacia los demás. Y esa utilidad le daba un sentido a la vida, a mi vida, sin darme cuenta, estudiando. Yo me gustaba imaginar. Mi padre le gustaba pintar, tocaba violín como amateur, y veía los libros de pintura, los rostros, los gestos, y el pintor trataba de dar una expresión de una emoción. La música nos conectaba con la emoción. Pero el capitalismo no enferma lo rentable, no hace más violento, no hace más promiscuo,
Entonces yo el arte, para mí, es una utilidad al ser, que va dirigido al crecimiento del ser, conectado al ser, a nuestra esencia. En forma muy personal, pienso que nosotros nacimos en este planeta, que es experimental, para desarrollarnos el ser, la esencia. Y eso se ha olvidado al ser humano. ¿Cuáles son los temas que lo han inspirado más para escribir sus obras? Yo pienso, he tenido varias conclusiones, porque cuando yo escribí Cáscara de Plátano, que después se transformó en Lola, que me la plagiaron, yo aparece en la idea. No sé si se me dan o llegan. O es la percepción de un gesto que se forma una historia. Es la percepción de un estado emocional de esa persona que me conecta con mi emoción. Y mi emoción forma un lenguaje para expresar. ¿Sus obras no son el reflejo de vidas que existen en la actualidad o que Es que yo pienso esto. ¿O son solamente producto de su imaginación? Yo creo que la emoción no es diferente una a otra. Una más profunda, otra más superficiales. Una más hacia el centro del ser, otra más lejana del ser. Entonces, nosotros no hemos cambiado nada. Si tomamos en cuenta, o sea, sin ser político, mirando en forma objetiva de nuestro desarrollo, en la antigüedad los grandes imperios usaban esclavos. Hoy en día somos esclavos para formar un imperio económico pagándonos el mínimo. Y en la antigüedad le daban techo y comida. Perdón. Ahora no es político. Eso en el arte, para mí, es distanciarse de lo político, es de la ideología, es un punto neutro. Porque si uno se identifica con la política, pierde neutralidad, pierde objetividad. Sí. Entonces, Le quiero hacer una pregunta Sí. sobre eso, porque Chile, ante todo el mundo, ya nadie, yo diría, que lo puede negar, porque hay hechos palmarios que lo demuestran. Chile vive en un proceso de decadencia política, esencialmente política. ¿Cuál es la solución? ¿No será una solución fundamentalmente cultural, de conocimiento y de sentimiento también, porque hay unidos las dos cosas? yo creo que también, yo creo que es la generación de los 500 euros en Europa. En Estados Unidos, Trump está trayendo la industria a Estados Unidos porque ya no es la potencia, y quien ayudó a China a levantar, Estados Unidos levantó a China, Así como es. por ejemplo Así es. Estados Unidos le pasó aviones, tanques a Rusia, o sea, a la Unión Soviética, y después se tomó la mitad de Europa. El problema es el ser humano. Si yo tenía un caminar solo en la literatura. A mí cuando joven quería ser famoso, tener un buen auto, tener las mejores mujeres, pero con la evolución que yo pretendo tener, uno deja en segundo plano. Lo demás es añadidura. Pero Y la ¿puede o no puede la cultura rectificar, digamos, la conducta inmoral, sobre todo inmoral, de muchos políticos, que mucha gente que entra en la política y que no hay cómo solucionar el problema porque las cúpulas se organizan de tal manera que no las pueden sacar? Eso, es que no... A ver, nosotros nuestro ego nos dice que somos civilizados. Claro. Y no hemos llegado, porque si usted habla de historia, es una historia de crímenes, es una historia de asesinato. Pero claro, Ahora, Somos Eso bárbaros. claro, ¿por qué yo enfoco el arte de esta forma? El arte tiene que ser dirigido
a que el espectador le penetre y que se llama una técnica que se llama choque psicológico, que llegue a la esencia. Por ejemplo, yo estaba con mi ex señora y llego, escucho por la radio cooperativa, estamos todos acostados porque había apagón en la época de Pinochet, y se escucha en la noticia que a unas niñas la quemaron con benzina y la desfiguraron. Entonces yo me puse a pensar a qué grado llega el ser humano. Y yo también soy un ser humano. Y uno aprende cuando escribe en estado neutro, logra objetividad, pero ya no es juez. Sí. Entonces todos nos gusta ser jueces. Lo que el arte, mi forma de ver el arte, propone es que en una obra le despierte, le dé un choque emocional y despierte las partes auténticas del ser humano. Ya, usted ha mencionado un caso bien específico, claro, ocurrido en Chile. Yo le pregunto a usted, para ser equivalente y ser justo, ¿cuántos individuos fueron muertos, asesinados bajo el gobierno de Mao Zedong? Los chinos. Los chinos. No, tengo la idea, mucho. Pero ¿cuántos ¿sabe cuál son? es el peor crimen que puede hacer? Cuando uno mata su esencia. De acuerdo. O sea, a ver, me refiero a niveles... No. A niveles superiores de conciencia. Cuando nos conectamos con el ser. Hay escuela. Entonces, cuando alguien está en la escuela, esto por conciencia no lo hace. Pero, ojo, la vida, al que está más preparado, le prepara pruebas más difíciles. Porque al final vemos, yo he visto, que nosotros somos unos títeres. Y en unos títeres la vida es algo vivo. Como decía el ministro aquí, la naturaleza es algo vivo y todo es vivo. Y ahí, yo le digo una cosa, toda Moisés, Jesús, que es el Hijo Divino, Mahoma, San Lama, San Buda, han venido a dar una forma de conectarnos con nuestro ser. Ahora yo, aquí en este libro que yo aprovecho el canal, nunca me he presentado y yo creo que este programa me mostró y fue el nacimiento de mí y me bautizó con la ley del aire, que expliqué mi método, que saqué este libro, la ley del aire en las artes. ¿Cómo lo explico? Como es arriba es abajo. Y aquí sale un iceberg, que el iceberg, con la punta del iceberg, que es lo físico, ve una parte del universo, pero lo que está sumergido en el agua, que es el mundo psíquico emocional, percibe más del mundo interno, sabiendo nuestras limitaciones. Y la tercera línea, o sea, esta sería mundo psíquico emocional, el texto, que es el reflejo del mundo psíquico, y la tercera línea sería el subtexto, la división de ambos mundos. Y es como es arriba, es abajo. Como es afuera, es adentro. Entonces... Manuel, ¿esto es un ensayo? ¿Qué es? Mire, yo no sé, yo trato de poner mi forma. Mi forma es mi estilo. Entonces yo me di cuenta que habían 3 líneas, no 2, texto, subtexto y mundo psicoemocional. Y hago un boceto de mi forma. Y una cineasta, Romina, ella me dice, Manuel, te encuentro toda la razón de tu tercera línea, pero pone una obra tuya que tenga las 3 líneas. Y ahí agrego una obra de teatro que yo me di cuenta al final, nunca he montado una obra mía. Me han copiado la idea, me han sacado todo. No me molesto porque yo creo que el final de todo no era sacar mi obra, era sacar este libro. Es la técnica. Un punto de vista no diferente, sino que agregar que yo creo que el arte, lo bello, está en todos nosotros. Pero O sea, hay 2 partes en este libro. Sí.
Una parte que sería un ensayo y la Sí, otra claro. sería una obra de teatro. Claro, que puede ser guión de cine, obra de teatro o la puede transformar en novela, porque una idea, hacer cine cambia el lenguaje y hacer novela también cambia el lenguaje. O sea, teniendo una idea se puede transformar en las tres formas. Yo hice la pregunta por lo siguiente, Mm. porque aquí en Chile, le voy a contar incluso una anécdota que me pasó hace poco. Yo iba por una calle que creo que se llama Nueva York y hay abierta una puerta y una niñita afuera que está diciendo: este es el centro de la memoria histórica. Entonces yo me acerqué a ella y le pregunté: ¿qué memoria? Entonces me dijo: las torturas de Pinochet. Yo no soy pinochetista, no he sido pinochetista, no he sido allendista, no he sido nada. Tengo un punto de vista muy personal. Entonces le digo yo: ¿y por qué solo de Pinochet? Le dije yo. Bueno, me dijo, pero es que él torturó gente, qué sé yo. Y usted sabe, le dije yo, cuántos torturaron y mataron, asesinaron en China, en Rusia y en otros España, lugares. España en también. España también. La Revolución Francesa. Entonces le pregunté y me dijo: no sé. Bueno, le dije: yo le voy a dar el dato, pero guárdeselo para usted solita. Le dije: no se lo cuente a nadie, porque si uno cuenta estas cosas, uno pasa por un hombre imbécil, porque cree que está uno alterando la historia, y yo la estoy repitiendo para que la gente no se olvide. 78 millones de personas fueron asesinadas en China. 35 millones de personas asesinadas en Rusia, en la ex Unión Soviética. 17 millones de personas asesinadas por el señor Hitler y otros más que usted acaba de mencionar, como en España y otros. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Quiero decir algo muy importante, que si nosotros no tenemos una noción de la historia universal, no vamos a tener nunca idea de hacer justicia en Chile. Nunca vamos a hacer justicia. Y le termino de contar. Hace poco, como yo soy amigo de todo el mundo y no encuentro a nadie enemigo mío, aunque seguramente muchos me pelarán y muchos se enojarán incluso porque yo tengo esta condición. Entonces, el otro día un señor me dijo: así que usted fue a ver a los presos políticos que están ahí. Sí, claro, le dije, yo los fui a ver. ¿Y por qué los fue a ver? Entonces yo le dije: porque este país necesita la unidad. Necesitamos estar unidos, necesitamos vincularnos unos con otros. Como dije antes, después de la revolución de Balmaceda, en 4 años se unieron. Nosotros llevamos cerca de medio siglo y no nos unimos. Entonces, por eso yo insisto en estas cifras, para ver si la gente piensa. No quiero que me crean. Averígüenlo, busquen en internet, infórmense de la verdad. Porque si no hay una información de la verdad, incluso en los escritos, en las novelas suyas o lo que usted escriba, estamos perdidos. Sí, está bien motivar el sentimiento, es muy importante. El arte es la que motiva. El arte lo hace a uno realizar un viaje interior. Eso no hay duda ninguna. No tengo ninguna duda y por eso soy partidario de la lectura. Pero yo digo, al expresar el arte, hay que expresar la verdad entera y nunca la mitad de la verdad o medias verdades, porque eso es la peor mentira. Y eso está pasando en Chile. En Chile seguimos mintiendo de un lado y del otro. Entonces yo creo hay que insistir en esto para que la gente escuche y se dé cuenta la importancia que nosotros podríamos tener. ¿Le parece a usted que el arte, la literatura podría influir? Justamente cuando lo explico en el libro, nosotros estamos en la ley de péndulo, rico, pobre, bueno, malo, ¿Sí? pero la velocidad más grande del péndulo es al medio. Al ver al medio, hace una inversión, ve de arriba hacia abajo las dos emociones juntas. Entonces usted se desprende de eso. Entonces usted dice, han matado, pero si en Egipto, Israel, es la historia. No hay duda. ¿Cuál es el problema?
la evolución individual del ser. La evolución y el arte está para que una obra, el ser humano se dé cuenta de sí mismo. ¿Entiendes? Claro. Porque el respeto de parte de uno hacia los demás. Ahora, algo que voy a decir, ¿para qué el arte? Darse cuenta. Porque todos nos morimos y vamos pidiendo perdón. Pero claro. Entonces yo le digo, y se da cuenta que la riqueza, la rabia, la envidia, todas esas emociones negativas nos destruyeron. Y no me preocupé de mí. El problema más grande ahora es que el mundo cambió desde el año 2000 hasta ahora y ya no somos ciudadanos. Cuando el arte influenciaba a los ciudadanos. Ahora somos consumidores y el egoísmo es más extremo. El egoísmo es más extremo y la ceguera también. La gente no quiere pensar. Igual que en política hay otro hecho que es muy importante destacarlo. Cuando existían en el imperio y bajo el reinado cultural y político de los griegos, se hablaba del ciudadano, o sea, del hombre vinculado estructuralmente, esencialmente con la ciudad. Cuando apareció al joven loco Alejandro el Grande, que no sé por qué le pusieron el Grande, porque el imbécil mataba a mucha gente, entonces era el Grande, ¿no es cierto? Porque tenía esa característica. Alejandro era un hombre de muy mal genio, entre paréntesis, y seguramente le encantaba matar, seguramente. Quería imponer su manera de vivir a todo el mundo. Él quería imponer su manera de vivir, y ahí desapareció el ciudadano. ¿Por qué? Porque él quiso hacer un imperio universal. Él quería que el universo entero estuviera como la globalización. Es una especie de globalización, pero en el plano meramente intelectual. Pero con lo que pasa hoy en día, eso es lo grave. Ahora son los imperios económicos, que ciertas familias son dueños de todo el mundo. Sí, claro. O sea, claro. Entonces yo le digo, el problema no es la forma, o sea, vamos a seguir siendo lo mismo. La historia se repite de diferentes formas. Lo que yo le trato de expresar en este libro es que tenemos que enfocarnos nosotros, evolucionar nosotros mismos, buscar la autoevolución, que el único, ni el perro, ni un animal evoluciona interiormente. El ser humano sí. ¿Usted piensa que a través del arte, a través de la música, los ciudadanos van a poder salir de alguna manera de este estado alterado de conciencia en que se encuentran en forma colectiva? Ese es difícil respuesta para tratar de explicar. Cuando siempre hubo una época cuando chico estaba el diario El Vea, la revista Vea, ¿se acuerda? Y llegó una obra, dijo, de unos tallerines para hacer participar al espectador, tiraban tallerines al público. ¿Ya? Entonces yo le digo una cosa, que el arte hay que verlo de otra forma, no al servicio del ego del escritor, del dramaturgo. Es la expresión del artista, de la percepción de algo intangible que lo quiere transmitir. Y en eso hay evolución. Entonces esa persona, cuando un actor, un director, trabaja una emoción real, va a conectar a la persona. Y justamente son temas que nadie quiere tocar. Porque a nadie le gusta la verdad. Todos disfrazamos nuestra verdad. Así es. Entonces estamos peleando, discutiendo de lo que pasó hace 100 años, la historia. Y nosotros estamos haciendo la misma historia. Con la diferencia, justamente por eso lo hemos invitado. Nos alegra mucho su comparecencia y por eso este programa, por lo menos en lo que concierne a lo que yo digo, siempre es la verdad. Claro. No puede haber mentira, porque la mentira implica contradicción, para empezar. Implica imbecilidad,
porque nadie es tan imbécil que no se da cuenta al final de cuál es la mentira. Claro. La mentira, como se dice, tiene piernas cortas y ligerito se tropieza y se cae, se da un hocicazo. Entonces, yo creo que este mundo, a propósito de la verdad y de la mentira, si en este mundo se eliminaran los espías, que ahora está de moda hablar de los espías, porque los matan, no los Claro. matan, los dejan sufriendo. Si este mundo entendiera que no necesitamos espías, porque ya nos espían de todas maneras, porque la tecnología les permite espiarnos. Espiar. Así que hay que empezar por eso, ser realistas y cambiar el sistema. Vamos a volver a los palomas mensajeras. Sí, Y yo claro, para sí, terminar muy bien. es agradecer que en la única... Yo he golpeado muchas puertas, intentado muchas cosas. Siempre se me cerraron. Pero aquí, en Nacional de Cultura, se me dio el espacio y nació, porque yo quería montar una obra, escribir un libro. Pero nació lo que me dijo la Universidad Soto Cinema Television, que mandé mis textos, y me dijo, explique, usted pide que le enseñen a escribir. Y me dijo, usted debería enseñarnos cómo lo hace. Yo no lo entendí. Y de aquí nació este libro. Así que le agradezco y al programa y todo, muchas gracias. Gusto de saludarlo. Igualmente. Aquí está su casa. Muchas gracias, don Manuel, de Ya. verdad, un gusto. Ya. Concluyen las transmisiones en estos momentos y finalizamos con el grupo, el nombre del grupo, perdón. Jacé. Muy buenas noches. Los estacionamientos están liberados para que todos puedan salir. Buenas noches.